Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. George Orwell dijo una vez, la libertad de la que disfrutamos depende de la opinión pública. La ley no nos protege. Los gobiernos hacen las leyes, pero su aplicación y el comportamiento de la policía dependen del temperamento general del país. Si hay mucha gente interesada en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión, aunque la ley la prohíba. Orwell también podría haber añadido, si todos los miembros de la opinión pública no quisieran verse estafados impunemente por los banqueros mafiosos, el Departamento de Justicia perseguiría los delitos bancarios. Si la opinión pública no estuviera invadida por una propaganda política y económica propia de la WWF y consumida a todas horas a través de la televisión por cable, no sería tan arriesgado apostar por la clase media. Stacy. Max, según algunos de los titulares que veremos hoy, apostar por la clase media de Estados Unidos se ha convertido en algo muy arriesgado. George Orwell pronunció esas palabras sobre la libertad de expresión en 1945, una época en la que algunos miembros importantes del espectro político se oponían a la libertad de expresión y a las opiniones que no les gustaban. Pues bien, hoy vamos a analizar el aspecto económico que hay asociado a esta filosofía. A algunos no les gusta una clase económica concreta o un estilo de vida específico, y nosotros, como población, consentimos que emerjan esas desigualdades de riqueza e ingresos que están surgiendo. Veamos primero un tuit de Mark Andreessen, inversor en Silicon Valley. ¿Hay alguna explicación alternativa posible a esta sorprendente falta de interés en el mercado minorista? De esta forma, Andreessen respondía a The Container Store, unos grandes almacenes de Estados Unidos parecidos a IKEA que se dedican a la venta de contenedores y que están viviendo una falta de interés en el mercado minorista. Y es que muchos minoristas que abastecen a la clase media están asistiendo a una importante falta de interés en el sector, a pesar de que los titulares nos cuenten que el Dow Jones y el precio de la vivienda alcanzan nuevos máximos históricos. A mí no me sorprende que Mark Andreessen no sea consciente de esta falta de interés en el mercado minorista, al igual que el presidente de Estados Unidos no sabe lo que cuesta un café o un litro de leche. No interactúa con la población, no pertenece a la economía global. Si Mark Andreessen formara parte de la economía como un ciudadano más, y no como un miembro de la industria del capital de riesgo a la que la Reserva Federal le entrega miles de millones de dólares manipulando el mercado, sabría que los salarios no crecen y que incluso disminuyen, y que en cambio los precios suben, por lo que la clase media está siendo exprimida hasta que acabe por desaparecer. Yo no espero que un capitalista de riesgo sepa nada de lo que ocurre en la economía estadounidense. Sí, pasa en las clases más altas, pero también en las más bajas. Por ejemplo, solo hay un porcentaje muy pequeño de la población estadounidense y británica que se oponga a las primas que los rescates les conceden a los banqueros. No están tan en contra de los rescates como lo está la clase media, o al menos la antigua clase media. Bien, veamos ahora otro tuit. Esta vez sobre Nick Hanauer, que si recuerdas decía que se acercaba el tiempo de la horca para la plutocracia. Pues bien, Hanauer estuvo en el canal británico Channel 4 que publicó el siguiente tuit. Nick Hanauer a Channel 4. El problema del capitalismo es que los trabajadores no ganan lo suficiente para mantener el ciclo económico. De nuevo vemos que la opinión pública está de acuerdo con gente como Tony Blair, que dijo una vez que el aumento de las desigualdades de riqueza e ingresos no suponía un problema para él. Aquí estamos viendo cuál es el problema real en una economía que abastece a una sociedad basada en el consumo de masas. Nick Hanauer es otro tipo subvencionado por completo por el dinero gratuito de la Reserva Federal y por la manipulación de los mercados. Dice que el problema que tiene la clase media es que no gana lo suficiente, cuando en realidad debería decir, el problema que tiene la clase media es que si infringe la ley de forma tan descarada como lo hacemos nosotros, los plutócratas, no se diría que es ella la que está sufriendo las consecuencias. Yo creo que si pudiera, la clase media infringiría la ley, porque, como decía George Orwell, el sistema de Estados Unidos depende de la opinión pública, que es la que consiente ser esclava y víctima de un gobierno totalitario. El 90% de la opinión pública estaba a favor de la guerra contra Irak, una guerra que, por cierto, ha arruinado al país gracias a la propaganda que los convenció de que tenían que odiar a los demás porque así se sentirían mejor a pesar de sus problemas.
Así que la opinión pública también está a favor de cosas como esa. En fin, veamos un titular que habla de una industria a la que aspira la clase media y que está sufriendo. Las desigualdades perjudican a la industria alimenticia. Este año los precios de las acciones han caído un 30% por culpa de los pobres beneficios que están cosechando. Es arriesgado apostar por la clase media. Mientras el país sigue dividiéndose entre ricos y pobres, los minoristas que están en el medio, como JCPenney y Sears, sufren. De hecho, hay empresas como Sears que han sido transformadas en fondo de cobertura, así que esa podría ser una de las razones por las que están sufriendo. En cualquier caso, resulta sorprendente que desde Estados Unidos se diga que es arriesgado apostar por la clase media. Claro que es arriesgado apostar por la clase media, y mucho. Los minoristas que abastecen a la clase media no hacen más que quebrar. Las cadenas comerciales estadounidenses se evaporan y los centros comerciales desaparecen. En cambio, el sector de los productos de lujo nunca había funcionado tan bien. Se están vendiendo Lamborghinis y relojes Cartier como churros. Y el mercado para los más pobres, como la lotería o la marihuana, también está en auge. El problema es la clase media, que está siendo exprimida hasta el punto de que acabará por desaparecer. Volviendo a lo que decías antes de que la clase media consienta que pase eso, la clase media no está pidiendo poder cometer fraudes con la suficiente intensidad. Cuando yo trabajaba en Wall Street, existía la idea común de que la diferencia entre un gran productor y un productor mediano es que el gran productor pide más cosas. El problema que tiene la clase media estadounidense es que no pide cometer fraudes y delitos lo suficientemente grandes. Cuando alguien de la clase media de Estados Unidos infringe la ley robándole la cartera a la gente o llevándose sin pagar un chicle en una tienda de 24 horas, está pensando en pequeño. Hay que pensar como ese Nick Hauser. Nick Hanauer. Eso, Nick Hanauer o Mark Andreessen. Hay que pensar en robarle a todo el mercado. El comercio de alta frecuencia es un robo cometido por Goldman Sachs y Lloyd Blankfein contra todo el mercado. La clase media estadounidense tiene que pensar en grande. Todo lo que sabemos hoy sobre la situación económica es que tenemos una sociedad basada en el consumo de masas. Y ahora mismo nos encontramos en un punto de inflexión. Porque aunque hasta ahora esta sociedad basada en el consumo de masas no se ha puesto todavía a luchar y ha permitido que lleguemos a esta situación, ya la hemos dejado atrás. Veamos qué es lo que dice Amy Traub, experta en análisis político. Si queremos que haya consumo de masas, tiene que haber clase media. El problema es que la clase media ya no quiere ser tal, quiere convertirse en plutócratas y nadie quiere ganarse la vida trabajando. Quieren o dedicarse a la especulación o ser escoria social. Desde mi punto de vista, este asunto puede abordarse desde otra perspectiva. La clase media estadounidense es muy ingenua. Cuando se encuentra con que se restringe su estilo de vida, se culpa a sí misma y piensa, a lo mejor tenemos que trabajar más. Se cree en esa historia de Horatio Alger, que decía que el coraje y el trabajo duro lo llevarán a uno a lo más alto y le permitirán, como poco, tener una vida propia de la clase media. Así que cuando se dan cuenta de que los están aniquilando, no le echen la culpa al sistema, ni al gobierno, ni a los bancos de Wall Street, porque entonces tendrán que hacer algo de verdad. La Constitución de Estados Unidos deja bien claro que si la sociedad se rige por la tiranía, la población se tiene que rebelar. Es lo que decía Orwell en la cita que mencionabas en la introducción. Para eso está la segunda enmienda, para que la gente tenga derecho a tomar las armas cuando los tiranos ocupen el gobierno, que es lo que está pasando actualmente. El umbral de la tiranía en Estados Unidos se superó hace ya 10, 12 o 15 años. El hecho de que aún no se haya producido una insurrección armada constituye una violación de su deber constitucional como ciudadanos estadounidenses. Así que si acaban con ellos es culpa suya. No seré yo quien los eche de menos. México y Canadá deberían fusionarse. Las encuestas Gallup han analizado en profundidad la situación de la economía en Estados Unidos, las malas cifras de venta de productos para la clase media y la mala situación del mercado laboral, tal y como recoge nuestro siguiente titular. El resultado de las encuestas Gallup supone un duro revés para las esperanzas sobre la economía estadounidense. ¿Y eso por qué? Porque los estadounidenses no impidieron que allá por el año 1913 se creara la Reserva Federal, que es la que ha instaurado la tiranía del dólar por todo el mundo. Según la encuesta, lo que ha ocurrido es que se ha disparado el precio de los productos de primera necesidad, como las verduras, la gasolina, los servicios públicos, la sanidad, el papel higiénico y el alquiler. Hay más estadounidenses
que gastan más que el año pasado y menos que gastan menos. ¿Y en qué gastan menos? En los anhelos de toda sociedad basada en el consumo de masas, como los ahorros para la jubilación, las actividades de ocio, la ropa, la electrónica, los viajes o salir a cenar. En eso sí que gastan menos, no más. Eso es. El precio de los productos que se consideran artículos de primera necesidad se está disparando. Si la Reserva Federal publica un informe en el que asegura que le preocupa la deflación en una situación en la que el precio de los productos de primera necesidad sube y se dispara, y si además sabemos que está compinchada con los banqueros, ahí tenemos la definición de tiranía. Así que podríamos aplicar inmediatamente la segunda enmienda. ¿Por qué están siendo tan tímidos? ¿Qué le pasa a mi generación? Cuando era joven éramos los primeros en levantarnos para que se nos tuviera en cuenta. Al final, todo depende de la opinión pública, de nadie más. La policía y el gobierno no importan si la gente cambia de mentalidad. Orwell se refería a los británicos, que llevan cientos de años bajo el yugo de la corona. Al menos Estados Unidos ha tenido algunos periodos de esplendor, independencia y libertad. Por último, Orwell decía que la razón por la que se persigue a las minorías es porque la opinión pública es perezosa. Todo le da igual. Prefiere no tener que pensar. Veamos nuestro último titular que habla de los letárgicos y de cómo puede llegar a destruirse la economía por culpa de su letargo. Los adolescentes de Estados Unidos no son capaces de leer una nómina. Según el informe PISA, solo el 9,4% alcanza el máximo nivel en conocimientos financieros. Según la sección dedicada a los conocimientos financieros del informe elaborado por la OCDE, menos del 30% de los adolescentes de Estados Unidos son capaces de entender su nómina. Y lo que es más importante, más de 1 de cada 6 adolescentes de 15 años no son capaces de tomar decisiones sencillas sobre el gasto diario y solo 1 de cada 10 sabe resolver problemas financieros complejos. Los que mejores resultados han obtenido del mundo han sido los niños de Shanghái, en China. Sí, y además estos niños pueden utilizar sus deditos para fabricar iPads y iPhones como esclavos. Yo no creo que sea eso. ¿Quién está comprando toda California, que es donde vive Mark Andreessen? Pues China, que el año pasado se gastó 22.000 millones de dólares. Podemos reírnos todo lo que queramos y decir que trabajan como esclavos, pero ¿quién es el esclavo aquí? Yo creo que los estadounidenses que no saben contar y que no son capaces de entender su propia nómina. Stacy, tenemos que irnos. Muchas gracias. Hasta luego, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el profeta del Bitcoin, también conocido como Roger Ver, inversor angelical en muchísimas empresas del Bitcoin como Blockchain.info, BitPay o Kraken. Roger, bienvenido por fin a Kaiser Report. Gracias por invitarme. El profeta del Bitcoin. Usted fue uno de los primeros en invertir en el Bitcoin hace ya varios años. La verdad es que cuando usted y otros deciden adentrarse en el mundo del Bitcoin, como ustedes lo han hecho, al final se acaba convirtiendo en un despertar espiritual. Lo más importante es que todo esto se articula alrededor de la idea de libertad, ya sea libertad monetaria, política. ¿Puede hablarnos un poco más al respecto, Roger? Desde luego. Me enamoré del Bitcoin hace 3 años y medio. Cuando entendí lo que era y cómo funcionaba, me di cuenta de que era la primera vez en la historia mundial que cualquiera podía enviar o recibir dinero sin que hiciera falta pedirle permiso a nadie más, ya fuera un banco, una empresa o un gobierno. Permítame que lo interrumpa. La gente seguro dice, suena interesante, pero ¿qué es lo que significa en realidad? Tomemos el ejemplo de África. El continente entero se está transformando porque los trabajadores que viven fuera de su país y que envían remesas a casa no tienen por qué pagar una comisión del 10%, sino que la transferencia les sale prácticamente gratis. Y eso supone un cambio radical, ¿verdad? Y además no tienen que pedir permiso, ofrecer todo tipo de datos sobre su identidad, como el nombre de su primer hijo y todas esas informaciones que solicitan las empresas del sector. Con el Bitcoin, enviar dinero a cualquier parte del mundo es tan sencillo como mandar un correo electrónico. Sale prácticamente gratis y no hay nada que pueda detenerlo. Yo no puedo pensar en nada más interesante. Roger, usted ha dado un paso que algunos consideran demasiado radical. Ha renunciado a su ciudadanía estadounidense, que por cierto es algo que están haciendo
matando a miles de personas. Se trata de una tendencia muy extendida a día de hoy en Estados Unidos. ¿Por qué cree que lo está haciendo tanta gente? Porque el gobierno de Estados Unidos es uno de los más opresores de todo el planeta. Quiere controlar a sus ciudadanos allá donde vivan. Yo llevo residiendo 8 años fuera del país y aún así el gobierno sigue queriendo saber y controlar todo lo que hago en cualquier parte del planeta. Por eso hay tantos estadounidenses que están renunciando a la ciudadanía en masa. Yo soy solo uno de muchos. Ojalá llegue el día en que mucha más gente renuncie a su ciudadanía. De hecho, el concepto de ciudadanía ya me parece absurdo. Todos somos seres humanos y tenemos las mismas características. Así que, ¿por qué tiene que haber diferencias en función del lugar donde hayamos nacido? Si alguien tiene el pasaporte de un color, puede viajar a unos sitios, y si otra persona lo tiene de otro color, puede viajar a otros. El concepto en sí me parece absurdo. Ojalá llegue el día en que nadie tenga ninguna ciudadanía. Usted se encarga de evangelizar el Bitcoin. Es una especie de profeta del Bitcoin que viaja por todo el mundo para difundir un mensaje muy positivo que al mismo tiempo está vinculado a un producto financiero, lo que está atrayendo a muchos financistas y banqueros. ¿Se encuentra el Bitcoin en un periodo de transición? Hace un par de días asistí a la cumbre de las divisas en Londres y vi a un montón de banqueros con traje y corbata. Ahora es muy diferente respecto a hace 3 años y medio, cuando todos los asistentes eran piratas, programadores y personas como usted, que transmitían un mensaje casi de libertad espiritual. ¿Se está produciendo un cambio en el mundo del Bitcoin? Una de las cosas más interesantes del Bitcoin es que, por su propia naturaleza, nadie puede controlarlo. No es más que una suma de computadoras en Internet que operan con el protocolo del Bitcoin. Y eso es algo que nadie puede cambiar, controlar ni manipular. Así que, aunque todos los banqueros se interesen por el Bitcoin, no van a poder socavar su esencia. Mientras uno utiliza su propia cartera de Bitcoins y tenga las llaves, no hay nadie en todo el planeta que pueda controlar sus Bitcoins o impedirle enviar o recibir dinero. Por muchos banqueros que se estén interesando, a mí no me importa. Bienvenidos a bordo. Yo seguiré utilizando mis bitcoins como quiera y sin necesitar su permiso. Me he dado cuenta de que muchos de los banqueros que han acudido este año dicen casi lo mismo que Roger Ver. Veo que ha sido capaz de reclutar a un ejército de seguidores que comparten su visión de las cosas y que lo siguen por todo el mundo. Y eso ha cambiado la vida de muchas personas. Bien, háblenos ahora del Bitcoin como moneda. ¿Puede acabar sustituyendo a las divisas fiduciarias? Háblenos de la funcionalidad que ofrece el Bitcoin como moneda. Para mí el Bitcoin es la mejor forma de dinero que ha visto el mundo jamás. Si usted y yo nos ponemos a emitir trozos verdes de papel e intentamos utilizarlos como divisa, los dos acabaremos en la cárcel por un delito de falsificación. Ahora bien, cuando el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea o quien sea hace lo mismo, le dan un nombre especial como el de flexibilización cuantitativa o estímulo económico, cuando en realidad es lo mismo, un robo de la riqueza de las personas que tenían los otros trozos de papel. En el caso del Bitcoin, como su oferta está limitada matemáticamente a 21 millones de Bitcoins, nunca se superará esa cifra. El Bitcoin se basa en las leyes matemáticas, no en las leyes del ser humano. Y yo creo que está claro que podemos confiar mucho más en las matemáticas que en los políticos. Así pues, como la oferta de bitcoins es limitada, no hay nadie que pueda controlarlo. Y cualquiera puede enviar o recibir dinero desde cualquier lugar del mundo y de manera inmediata, casi sin ningún costo, sin que haya nadie que pueda evitarlo. La gente no está tardando en darse cuenta de que el bitcoin es mucho más útil que el dólar, el euro o el yen, lo que está haciendo que cuente ya con millones de usuarios en todo el mundo. La cifra de usuarios subirá primero hasta las decenas de millones, luego hasta los cientos de millones y finalmente hasta los miles de millones, porque el Bitcoin es la mejor alternativa que tienen. Bien, Roger, la curva de aprendizaje del Bitcoin ha sido bastante pronunciada para mucha gente, porque se trata de una divisa basada en las matemáticas, en la que intervienen muchos conceptos matemáticos. Pero la gente se ve tan atraída por él, que al final se acaba encontrando metida de lleno en esta divisa. A nuestros espectadores que oigan hablar por primera vez del Bitcoin, o que empezaron a oír hablar de él no hace mucho, hay algunos términos que les resultarán nuevos. Uno de ellos está centrado en la atención de todo el mundo por el gran número de aplicaciones que ofrece. Y ese no es otro que la propia cadena de bloques. Así pues, para aquellos que no conozcan, ¿puede resumirnos brevemente qué es la cadena de bloques y cómo está ayudando a impulsar nuevas empresas? Yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es un libro de cuentas. Todas las empresas tradicionales como Visa, PayPal o las entidades bancarias tienen un libro de cuentas en el que aparece registrado el dinero que tiene cada cliente en cada cuenta. Pues bien, el Bitcoin tiene también un libro de contabilidad en el que figuran los bitcoins que tiene cada usuario en su cuenta. La diferencia es que el libro no se encuentra almacenado en una computadora en concreto o en un servidor específico, como es el caso de las empresas tradicionales,
sino que está distribuido en decenas de miles de computadoras de todo el planeta. Así que no hay ningún lugar en el que un gobierno, empresa o agencia de seguridad pueda acudir para tratar de controlar, actualizar o modificar ese servidor. Todas esas computadoras se encargan de actualizar ese libro de cuentas conocido como cadena de bloques, en diferentes pasos, con una frecuencia media de unos 10 minutos. Entonces tengo razón si digo que con cada transacción esa cadena de bloques se hace más grande cada 10 minutos. Así es. Y requiere más capacidad informática. Más almacenamiento informático. De acuerdo, más almacenamiento. Y eso trae a más gente a la cadena de bloques, el ecosistema del Bitcoin. Y las personas se adhieren al protocolo. Cuando las transacciones se verifican, ahí es cuando se liberan los créditos o las monedas, ¿no? Eso es. Actualmente existen unos 13 millones de bitcoins y dentro de 120 años nos situaremos justo por debajo de los 21 millones. ¿Qué es un petahash? ¿Qué tamaño tiene el algoritmo de procesamiento actual? Se trata de una cifra enorme. Explíquenoslo un poco para que la gente pueda hacerse una idea. En otras palabras, nos encontramos ante la mayor red informática distribuida de la historia. Algo que es imposible crear de la noche a la mañana. Se pueden crear divisas alternativas, pero la red y el protocolo del Bitcoin constituyen la mayor red distribuida de la historia. Existe una gran barrera de entrada para llegar a este grado de distribución y aceptación. Pero bueno, háblenos de ese algoritmo y de la enorme capacidad informática necesaria en cada ciclo de 10 minutos. Todas esas computadoras que están por el mundo se encargan de verificar las transacciones. Como usted señala, la red de Bitcoin es la mayor red distribuida de la historia, quizás solo por detrás de Internet. De hecho, la red del Bitcoin es miles de veces más potente que la suma de las 500 supercomputadoras más sofisticadas del mundo. Está en otro nivel. Como he dicho, todas esas computadoras trabajan activamente en la verificación de las transacciones y las registran en la cadena de bloques del Bitcoin, de forma que nadie más puede actualizar o modificar las transacciones con Bitcoins una vez han quedado registradas en la cadena de bloques. La única forma de cerrar el Bitcoin sería apagar Internet en todo el planeta y mantenerlo apagado. Pero en cuanto se reactivara Internet, el Bitcoin volvería al punto en el que se quedó. Así pues, el Bitcoin es imparable. Bien, hablemos de otro término del que la gente oye hablar, el ataque del 51%. Explíquenos brevemente en qué consiste. A día de hoy es un tema candente, la gente habla mucho de él. ¿Qué relevancia tiene? ¿Existe algún riesgo? ¿Qué es? ¿Es real? No va a suponer un problema. El ataque del 51% consiste en que si alguien es dueño de más del 51% de toda la capacidad de procesamiento de la red del Bitcoin, la capacidad de dispersión. En otras palabras, las computadoras están distribuidas, pero existe la posibilidad de un complot. Sí, pero no hay incentivos para que... No hay incentivos, pero si alguien quisiera hacerlo y provocar, llamémoslo un suicidio del Bitcoin, podría provocarse un complot, aunque por el otro lado la red distribuida siempre trata de empujar para que eso no ocurra. En otras palabras, si se produce un ataque del 51%, controlarían la dispersión. ¿Qué ocurriría entonces? Que las transacciones futuras de bitcoins podrían quedar bloqueadas. Pero las transacciones anteriores ya no podrían modificarse, puesto que estarían almacenadas. En el peor de los casos, lo que lograrían sería impedir las transacciones futuras o seleccionar cuáles permiten y cuáles no. Actualmente hay 8.000 millones de dólares en bitcoins que están en circulación. Así que para evitar que pueda pasar eso, se están gastando cada año cientos de millones de dólares, incluso más de 1.000 millones, en el desarrollo de hardware de producción. Por tanto, hipotéticamente hablando, podría ocurrir, pero en el mundo real no supone un problema. Es decir, pensamos que no existen incentivos para que alguien pueda hacer algo así, porque de hacerlo se corrompería automáticamente la proposición de valor del Bitcoin. Sería como cometer un suicidio, y usted cree que la gente nunca actuaría en contra de su propio interés. Eso es. ¿Qué le parece la idea de que me estoy dando cuenta de que hace 2 años que usted y yo no hablamos en serio? Desde que lo hicimos por última vez, se ha producido un importante
constante crecimiento del mercado de las divisas alternativas, el de las criptodivisas. De hecho, ya hay más de 300 criptodivisas distintas que constituyen el 2 o el 3% del mercado. El resto lo acapara el Bitcoin. La mayor de todas con mucha diferencia. ¿Qué opinión le merece a las divisas alternativas? Cuando habla del ataque del 51%, no tendría ningún sentido si se produjera una diversificación. En otras palabras, si tenemos varias divisas, por ejemplo el Litecoin, ¿no le parece que una mayor diversificación permitiría controlar mejor el riesgo? La verdad es que cuantas más computadoras operen en el sistema, más seguro será, y por tanto menos probabilidades habrá de que se produzca el ataque del 51%. En cambio, las divisas alternativas tienen muchos menos recursos informáticos dedicados a ellas, lo que significa que son mucho más vulnerables a un ataque. De hecho, ya hemos visto varios ataques contra algunas criptodivisas, como el Aurora Coin, y aunque el ataque solo afectó a unas pocas monedas, yo creo que cada vez va a haber más. Así que prefiero tener bitcoins. El bitcoin es la divisa más aceptada por los comerciantes, la que permite pagar en más tiendas, la que ofrece más carteras, en definitiva, la que tiene más de todo. Eso sí, la experimentación es fantástica, así es como se inventan las cosas. Si alguien inventa algo que supera el bitcoin, bienvenido sea. Tenemos que dejarlo ahí, pero puede quedarse siquiera hasta el siguiente episodio, porque me gustaría hablar de algunas cosas interesantes, como lo que pasó con Mt. Gox. ¿Puede quedarse? Ningún problema, Max. Estupendo. En fin, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Roger Ver, inversor del Bitcoin, también conocido como el profeta del Bitcoin. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.